Y saludo de la manera más comedida al señor doctor Diego Delgado Jara. Siempre es un placer poder saludarle, doctor. Vamos a arrancar con un tema polémico, un tema que divide a Colombia, el tema de Álvaro Uribe. Para muchos, la Corte hizo lo correcto. Para otros tantos, y entre esos me incluyo yo, no. ¿Por qué? Porque ha sido más favorable a Jesús Santrich y las FARC, a quienes nunca detuvo, antes que al señor Álvaro Uribe Vélez, que ha sido presidente por 2 ocasiones de Colombia. Varios temas. Siempre su criterio es importante, placer escucharlo. Bienvenido a través de Radio Colosal. Muy buenas tardes. Un respetuoso y cordial saludo para usted, para todos los amigos que colaboran hoy en ese medio de comunicación y son oyentes de esta importante estación informativa. A ver, además de saludarles, voy a responder directamente su inquietud. Primero, el juez es sin duda una de las figuras centrales de toda sociedad. Una sociedad separa la barbarie de la civilización si es que tiene una administración de justicia absolutamente equilibrada e independiente. Muchas veces la justicia es manipulada por la política, como ha pasado en el Ecuador durante décadas, y yo diría prácticamente en toda la historia republicana. En el caso de Colombia y el caso del Perú, yo creo que es importante destacar la relativa independencia que ha tenido la Administración de Justicia peruana y la Administración de Justicia colombiana respecto al poder político y económico de esos países. En el caso de Colombia, no es el problema de que están haciendo un juzgamiento de carácter político. Si fuese un juzgamiento de carácter político, ahí sí no hay, digamos, por donde la gente pueda confundirse en términos de exonerar o establecer responsabilidades políticas en torno a las gentes que han tenido, pues allí, diríamos, responsabilidades en el manejo de la vida política. Pero este es un juicio, por lo tanto tiene que basarse en las pruebas, en las evidencias, en los testimonios. Hay un viejo aforismo del Foro Romano que dice, pues, existe lo que está en el proceso. Lo que no está en el proceso no hay en el universo. Es decir, es la prueba, es la certeza, no la suposición la que debe primar en la decisión del juez. Por eso le pintan a la justicia precisamente con los ojos vendados. En el caso de Colombia, de la información que yo he podido leer, allí hay una acusación que le hace uno de los, de los ciudadanos que entiendo fue parte de un movimiento armado, un movimiento insurgente, y luego llegaron a un entendimiento, a un acuerdo político que fue ratificado por el órgano legislativo en la presidencia de Juan Manuel Santos. Es decir, el problema político es uno y el problema jurídico ya es de otra manera. Doctor, aquí, sí, doctor, por favor, ¿cuánto podemos creerle a un paramilitar? Recuerde usted que Álvaro Uribe inicia el proceso denunciando que se pretende comprar a los paramilitares para involucrarlo a él. Y al final terminan involucrándolo a él. A ver, hay un libro de un autor colombiano que se llama La biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. Lo conozco. En ese libro, recordará usted, le ponen a él como el elemento 82 en lo que tiene que ver con la jerarquía en términos de relación con los grupos paramilitares, primera cosa. Segundo, le ponen como un elemento que tendría nexos con los carteles de la droga. Tercero, establecen por qué, de lo que yo recuerdo en el libro cuando leí. Le nombran a él director de lo que sería en el Ecuador la aviación civil, la Dirección de Aviación Civil, y él es el que da justamente los permisos, las autorizaciones para que se registren las naves que pueden volar y los sitios y los horarios para los aterrizajes, los itinerarios y todo lo demás. Doctor, hay un tercer libro. ¿No es Álvaro Uribe uno de los que más ha combatido el narcotráfico, la guerrilla,
a la propia ELN, a las FARC. ¿No es acaso el que más combatió al terrorismo en Colombia desde el año 2003? A ver, aquí vale la pena que muy respetuosamente haga algunas observaciones. Álvaro Uribe tenía una persona muy cercana a él, que entiendo que es una periodista colombiana, que, digamos, era también muy amiga de otra periodista que era la compañera sentimental, llamémoslo así, de Escobar. Entiendo que usted se acordará de ese libro, en la que ella cuenta los nexos de Escobar con Álvaro Uribe Vélez. Y además de eso, no solo de los permisos para los vuelos, sino adicionalmente había un hecho que valdría la pena tener presente, porque como ella era la amiga de Escobar, sabía todo lo que Escobar le podía contar también a ella, y ahí aparecen los involucramientos con los paramilitares, primera cosa. Segundo, en Colombia existe lo que se llaman los falsos positivos. Recuerde que Álvaro Uribe Vélez estableció un monto, una especie de fondo para tratar de derrotar militarmente a las FARC, que tenían mucho poder, y el Ejército de Liberación Nacional, pues ese era un hecho evidente. Por eso destinó el 5% del Producto Interno Bruto de Colombia exclusivamente para fortalecer el aparato militar y para derrotar militarmente a los grupos insurgentes. Ese es otro hecho histórico. Es decir, nadie discute dónde estaba parado Álvaro Uribe, con quiénes se identificaba. Pero además de eso, recuerde usted de que existen muchos testimonios que dan cuenta que él tenía los nexos con los paramilitares. Los paramilitares eran los que ponían autoridades, sobre todo de carácter municipal en Colombia, en la parte norte, en la parte caribe, en algunas zonas, y allí ellos eran no solo los que tenían las autoridades municipales, porque le sacaban en quema a los candidatos que no eran de la simpatía de ellos, y hacían los negocios justamente incluso en la construcción de las obras públicas con los grupos paramilitares. Ese es un hecho conocido en Colombia, y yo de lo que me he enterado sobre todo es a través de la revista Semana, que es una revista que no puede nadie decir que está identificada con algún sector de la política colombiana. Es de izquierda, Semana. Es de izquierda, Semana. Yo diría que no, pero sí es muy objetivos algunos de los columnistas, como por ejemplo Coronel, que escriben con doble L. Él es muy objetivo, ¿verdad? Sí, Samper Pisano, que el hecho que sea hermano del Ernesto Samper no le quita justamente el lustre de ser uno de los mejores comentadores o columnistas de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera aquí destacar? Uno es el problema político, pero otro muy distinto es el problema jurídico. ¿Qué es lo que juzgó? Además, siempre ha habido, digamos, una especie de cruce entre esos sectores. Álvaro Uribe quiso ser lo que Correa en el Ecuador, y quiso tener un tercer periodo. ¿Quién decidió de que no podía violar la Constitución y que por lo tanto él había tenido la reelección? Porque eso fue la interpretación que habían dado antes, y que claro, él quiso ser reelegido una segunda vez, y fue la Corte de Justicia de Colombia, en base a un informe que una de las salas de asuntos constitucionales emitió opinión. Ellos dijeron de que no podía ser reelecto una vez más, y por eso él le puso de candidato, y fue, digamos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que era su ministro de Defensa. Así es. Clarísimo. Así es, sí. La Corte de Justicia de Colombia se atrevió al presidente de la República a decir que no puede ser elegido. Yo quisiera que usted compare con lo que sucede en el Ecuador, No, terrible, terrible. Aquí la corte fue de bolsillo de Correa. Ya, pero no solamente que fue corte de bolsillo, fue de origen fraudulento, porque el 7 de mayo del año 2011, el presidente Rafael Correa, recordará usted, él hizo un fraude. Allí hubo 1.229.330 electores fantasmas, y con ellos ganó supuestamente el asalto a la Corte, porque fue un asalto a la Corte. Con ellos le metió la mano a la justicia, como él decía.
Y no solo eso, le puso de primer presidente del Consejo de la Judicatura un ingeniero electrónico, pana de él, Paulo Rodríguez Molina, que era el director del Registro Civil ecuatoriano, cuando él mandó a que se haga un supuesto concurso para que se copie las firmas, las huellas dactilares y las rúbricas de todos los ecuatorianos desde cuando se creó el Registro Civil a inicios del siglo XX. Paulo Rodríguez, que es ambateño y que fue acompañado también por Tania, se me ve el apellido Arias, sí. Así sí, señor, espérese un ratito, pero yo aquí quiero destacar lo siguiente. A ver, allí decidieron, sacaron alrededor de 1.200 jueces, de los cuales como 711 sacaron porque habían supuestamente cometido lo que se llamaba el error inexcusable. Pero aquí les mandaron sacando. Primero que sacaron inconstitucional e ilegalmente, porque para aplicar el error inexcusable debía haber juicio, es decir, un juzgamiento con jueces. Pero quiero recordar que a raíz de que le detienen a la doctora Martínez, Pamela Martínez, que entiendo es la esposa del presidente de la Ginny Salazar, del Colegio de Abogados del Guaya, sí. Sí, señor. Estamos muy bien informados, vea usted, me refiero a usted que está perfectamente informado, pero ella hace una denuncia terrible. Dice de que muchos de los dictámenes de la Administración de Justicia del Ecuador, tanto de la Corte Nacional como de la Corte Constitucional, oigan eso, salían de la Presidencia de la República. ¿Qué significa eso? Yo entiendo que quien redactaba esas sentencias no era el economista Rafael Correa, sino salían de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, que manejaba el doctor Alexis Mera Giler, que era el brazo derecho del alcalde de Guayaquil, y que él era el señor ingeniero León Esteban de las Mercedes Febres Cordero Rivadeneira. Clarísimo. Ellos eran los que elaboraban las sentencias de la Presidencia de la República, y así hicieron 1000 cosas como les dio la gana, violando la Constitución. Yo entiendo que incluso en una resolución que deben haber redactado en la Presidencia, decidieron que lo de la Convemar, que significa la reducción de 200 a 12 millas del mar territorial, no era ninguna violación constitucional. Ese fue el criterio de 5 de los 9 miembros de la Corte Constitucional. Es decir, en el Ecuador era una especie de instrumento, un juguete en manos del economista Rafael Correa, con la Administración de Justicia en sus manos, cosa que no pasa en Colombia y no pasa en el Perú, en los niveles demenciales del Ecuador. Yo quiero que recordemos cosas como las siguientes. Él demandó $80 millones a un medio de comunicación. Diario El Universo. Prácticamente para quedarse con el periódico El Diario El Universo. Ese era un robo. Y el juez, un doctor de apellido Paredes, recuerde usted, en la que le comprobaron de que él nunca pudo haber redactado las 156 páginas en aproximadamente, creo que 16 horas, diciendo que ha dormido unas 4 o 6 horas. Recordará, dio la orden de que le pague el Diario El Universo $40 millones por una opinión que tenía, recuerde usted, uno de los columnistas del Diario El Universo. Palacio. Claro, Emilio Palacio, que es medio hermano del expresidente Alfredo Palacio González. Son medio hermanos. Y recuerde usted de que no solamente le querían a él también hacer solidariamente, y así salió la sentencia, sino que organizó cómo humillar a un periodista. Recuerde usted cómo le botaron los huevos, cómo le botaban todo tipo, le insultaban, le escupían al periodista. Es una de las páginas más vergonzosas de lo que tiene la historia ecuatoriana. Ni siquiera García Moreno hizo eso con alguno de los enemigos. No nos olvidemos de la jueza Encalada, que probó que con un video mostró precisamente que el juez Paredes había faltado a la verdad, porque ella le preguntaba en el video al juez si hizo cambios, y Paredes, al que le decían el rápido Paredes, dijo que sí, que bajó la sentencia de 80 a 40 millones, entre otros. O sea, pero le
llevaron en memoria la sentencia. Claro. Debe haber sido la sentencia hecha en la propia presidencia o por el abogado defensor, por el doctor Vera, desde de acordar, con el nombre del fundador, el que creó la imprenta. Sí, señor. Sí. Eres un ratito. Eso hacía Correa. Correa utilizó la corte, por ejemplo, para ordenar la prisión y la orden de captura en contra de Cleber Jiménez, en contra de Fernando Villavicencio, en contra de Carlos Figueroa, que era además el secretario de la Federación Médica Nacional. Ordenó la prisión de los estudiantes del Consejo Estudiantil del Colegio Mejía, del Colegio Montúfar, del Colegio Montalvo, del Central Técnico, de los 10 del Uluncoto, porque es que tenían un material del Che Guevara. Cuando él en las sabatinas se hacía el que canta la samba del Che Guevara, acuérdese, y que dice que fue a conocer en Santa Clara, en Cuba, donde estaba enterrado y que le ha conmovido, etcétera, etcétera. Todo puro teatro, pero con el manejo de la corte. Con el manejo de la corte exigió que le paguen a él $600,000 y más, porque dice que le han puesto o estaba en una lista de los que tenían deuda con la banca ecuatoriana, porque el Banco del Pichinche, entiendo que había comprado de otra entidad financiera el listado de los que tenían deudas u obligaciones no cumplidas en esa otra entidad bancaria para ellos cuidarse y no dar créditos a los que estaban en esa otra lista. ¿Se acordará? Claro. Y dijo de que con eso ha comprado un departamento allá en Bruselas y además en el SRI le dijeron que como era de una indemnización no tenía por qué pagar un solo impuesto. Carlos Mar Carrasco. Carlos Mar Carrasco, cuando se pagan impuestos, inclusive si se saca la lotería, usted tiene que pagar impuestos. Claro, pero espérese, no es solamente eso. Él utilizó la administración de la justicia para una de las más grandes infamias del Ecuador. Óigame, el 30 de septiembre del año 2010, él se inventó la teoría que ha habido el intento del golpe de Estado. El 30 y no solo eso, sino que además él ordenó que por sentencia, y entiendo, no sé si estarán todavía presos, a 12 años de prisión a unos señores oficiales de la Policía Nacional, y como en el caso igualmente de algún oficial, no sé si era de la Fuerza Terrestre o o de la Policía Nacional, hay el caso de un juez en Quito, el doctor, era la sala, 3 jueces, y allí estaba entre otros de los que recuerdo, el doctor Jaime Santos Basantes. Él se negó a ordenar la prisión porque él no quiso creer la historia de que ha habido el intento de golpe de Estado, que hasta ahora, estamos hablando del año 2020, todavía no saben quién es el golpista. Es el único caso en el planeta Tierra que el golpista seguramente debe ser algún ángel custodio, algún serafín, algún querubín, alguna cosa así. Y el doctor Serrano, que era el ministro de Justicia, pidió que todos los magistrados de esa sala sean retirados porque querían asegurarse, esa es mi deducción, la sentencia en contra de Fidel, justamente Fidel era el hijo de los Motoraujo, Fidel Araujo, sí. Acuérdese usted. Y entonces los votaron, y como luego incluso ganó el concurso para ser defensor público, defensor público, efectivamente, ganó el concurso cuando llamaron a ese evento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el doctor Jaime Santos gana el concurso y no le dieron el nombramiento porque no tenía antecedentes correístas. Pues hágame el favor. Pero bueno, el asunto es de que les meten presos a los 12 años, creo que son 8, 10 oficiales de la policía, porque les dicen a ellos de que les pueden dar perdón siempre y cuando ellos admitan de que ha habido intento de golpe de Estado. Tenían que poner eso en sentencias que ellos elaboren para condenar a otros inocentes. Y como ellos se negaron, quedaron presos. ¿Por qué sucedió esto? Porque el presidente Correa, es mi deducción, usted sabe que hay el famoso, existe la Convención de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional. En ese digamos, convenio
con el que crean la Corte Penal Internacional, que es de las Naciones Unidas y que se aprobó en junio del año 1998, hay 4 delitos que no prescriben jamás. Un delito es el genocidio, matar a un grupo humano por razones étnicas, religiosas o políticas o religiosas. ¿Sí? 1, 2, el delito de la tortura, el trato cruel y degradante. Y entonces allí existen los crímenes de guerra. Y el 4.º delito que no prescribe nunca es el delito de agresión. ¿En qué consiste el delito de agresión? Significa que cuando alguien, incluso en guerra, manda a dar bala a una escuela, a un colegio, a una universidad, a un hospital, ese delito jamás prescribe. Delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí, señor, son los delitos que no pueden prescribir de ninguna manera. Existen los testimonios de la gente de la propia Policía Nacional y del propio de las Fuerzas Armadas del Ecuador, el que entiendo que el señor oficial que dirigió el operativo da un informe y dice de que primero no estaba secuestrado y segundo, ellos no se refieren a que ha habido el intento de golpe de Estado, porque si había intento de golpe de Estado, alguien podría suponer que para defender el poder es que se había tomado las medidas en las que, entre otras cosas, se dio bala en el hospital de la Policía Nacional. Mire usted, es decir, metieron presa a la gente inocente, a los oficiales de la... Le cuento algo que muchos no saben. Me parece que hasta el año anterior estaba con problemas, estuvo inclusive detenido el coronel abogado Bolívar Ruiz. Él era comandante accidental en Tungurahua esa fecha, el 30S. ¿Y cuál fue el delito que cometió? No permitir que tanquetas que venían desde la Brigada Galápagos en Riobamba lleguen hasta la capital de la República. Les cercó y les cerró en el paso lateral de Ambato y no permitió que avancen. Me pregunto yo qué hubiera pasado si las tanquetas llegaban a Quito. Imagínese usted. Entonces no permitió que avancen y por eso le siguieron procesos, estuvo detenido, le siguieron un juicio. No sé si el año anterior ya salió libre de todos estos temas, pero mire, eso no lo sabe el país. No lo conoce mucha gente, pero sí es uno de estos temas complejos y complicados en medio de esta trama de mentiras con las que el correísmo envolvió al Ecuador. Recuerdo claramente cuando decían que Correa estaba secuestrado. Es el primer caso de secuestro en que el secuestrado va a entregarse a los secuestradores por propio pie, caminando, ¿no? Terrible. No solo eso, espérese un ratito. Imagínese lo que es que tenga poder y capacidad de decisión alguien que, a mi modo de ver, no tiene equilibrio emocional. Podía haber ordenado con las tanquetas cualquier cosa, pues. Y no solamente eso, sino, además, yo saludo realmente la decisión de este oficial, porque él tenía la obligación de defender la vida de la gente. No puede pasar esto, pues eso es una barbaridad lo que habían hecho. Pero además, a mí me parece que hay un asunto que la gente tiene que recordar. Usted, porque les echaron también un juicio a varios de los que supuestamente estaban implicados. ¿Por qué razón? Les dijeron, usted recordará, de que le ha intentado matar. Hay un informe que se publicó en el diario El Comercio el día 4 de octubre del año 2010, donde van 15 expertos de la Fiscalía que controlaba él mismo, ¿sí? Y allí dice, justamente los señores, que son los peritos de la Fiscalía, de que no había un solo tiro en ese vehículo. Nada, absolutamente nada. Y yo quisiera recordar que el propio ministro Ponce, él, y los oficiales de la Policía Nacional establecieron de que quienes ordenaron justamente que incursione en el hospital de la policía a las Fuerzas Armadas fue el presidente Rafael Correa y él mismo. Eso está además publicado porque eso, en el país, yo quiero recordar esto, ¿sí? Hubo una declaración en la Corte de Pichincha, donde recibieron a 12 policías para que además
se sepa qué había sucedido. Y allí el ministro de Defensa, Javier Ponce, ratificó que fue él y el presidente Rafael Correa quienes decidieron sobre el operativo que permitió, según el ministro, sacarle del hospital al mandatario. Y él dice, y eso está publicado en el Diario Expreso del sábado 13 de noviembre del 2010. En las siguientes semanas empezaron a actuar. Y yo quiero que recordemos incluso otro hecho, porque el presidente de la República habló con una cantidad de gente. Él habló con la señora Hillary Clinton. Entiendo que tuvo una llamada del señor presidente de los Estados Unidos en esa época, Obama, y todos ellos, sí, conversaron con él. Incluso hay un libro de Sampaoli que publicó en Chile a raíz de que queda campeón la Universidad de Chile. Y él dice, entre las anécdotas que él cuenta, dice que el 30 de septiembre, sí, el 30 de septiembre del año 2010, él conversó como una media hora con el presidente de la República, Rafael Correa, porque él era hincha del Emelec. Jorge Sampaoli. Sí, señor, con Jorge Sampaoli. E incluso recuerde que como hizo una declaración de que no ha estado en riesgo, nunca hubo la amenaza de muerte en contra del señor expresidente, hay un oficial, que es el doctor César Carrión, pues, en la que él dice que él estuvo bien custodiado, de que estaba con su seguridad personal, de que estaba entiendo que en el tercer piso del hospital de la Policía Nacional. Él reacciona de manera furibunda al presidente Correa y le dice, pedazo de majadero, tú eres mi subalterno y no puedes estar tratando de hacer quedar como mentiroso a quien es tu jefe. Y luego lo metieron preso, pues acuérdese. Y no solamente eso, desaparecieron las balas de los cuerpos de los muertos, pues. Recuerde usted que muere justamente allí un soldado, ¿sí? Un miembro de la Policía Nacional. Se me va este ratito el nombre de este soldado que se pone al lado de una camioneta cuando le disparan. Así y es. Resulta de que... Froilán Jiménez se llama. Froilán Jiménez, señor, sí. Todas las balas de todos los muertos desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? ¿Quién hizo desaparecer? ¿Con qué objetivo desaparecieron? Es evidente que desaparecieron para que no exista prueba del tipo de arma con el que murió, pues. ¿Quiénes estaban con armas allí en el hospital? Estaban los de la Policía Nacional y los que entraron al supuesto rescate, ¿o no? Es obvio. Entonces, si es que establecían que no era una bala de la Policía Nacional, ¿quién era el único sospechoso? Pero además yo quiero que recuerde otro delito que cometió ese día Correa, pero que como era dueño de la justicia, o quería, y por eso es que justamente se asaltó la justicia, el artículo 386 del Código Penal anterior establecía que el que públicamente instigara a cometer un delito de cualquier género contra una persona o una institución será reprimido por la instigación al delito, al crimen, sí, aunque el delito no se hubiese perpetuado, con prisión de hasta 2 años. ¿Quién es el que se abrió la camisa, hecho el Clark Kent convirtiéndose en Superman, y decía que le disparen, que le maten, que dice cuántas cosas, se acuerdan? Y los señores policías que no cumplieron la orden superior, a ellos les enjuiciaron. Pero incluso hay un testimonio, óigame, que es importante. El presidente Rafael Correa estuvo justamente, en un cuarto, o en una, ¿cómo diríamos? Claro, en el hospital, junto a la señora Aida Saldumbide. Ella era paciente de la habitación 312 del Hospital de la Policía. Y hay un testimonio de ella que se publicó en Diario Expreso del domingo 3 de octubre del 2010, en la que ella asegura que el presidente Correa nunca estuvo secuestrado, pues a su alrededor se encontraban varios de sus seguidores y siempre se mantuvo resguardado por ellos. El presidente siempre tuvo libertad para andar por el pasillo y aquí los médicos estuvieron siempre pendientes. Si quería café,
se le pasaba café. Si quería agua, dice esta dama, se le daba agua. Todo absolutamente. Y dice, añade que varios internos le solicitaron mediante sus escoltas, porque estaba rodeado de los escoltas, que se retirara, ya que estaba poniendo en peligro la vida de todos. Pero según asegura la paciente, el presidente habría contestado diciendo, yo debo salir con la frente en alto, así que esperaré hasta que venga la gente de Alianza País y me rescate. Una de las enfermeras que atendió al primer mandatario durante los incidentes y quien prefiere no revelar su identidad, corroboró esta declaración y precisó que un secuestrado no tiene todas las atenciones que él tuvo. Y óigame, yo recuerdo, el lunes 4 de octubre del 2010, en Diario El Comercio se publicó justamente, óigame, el peritaje de los señores expertos de la Fiscalía. Allí el vehículo que pertenecía a la asambleísta oficialista Irina Cabezas, ella explicó justamente ante los fiscales y los peritos que optó por ese vehículo porque era el único que se encontraba en el ingreso principal de emergencia. La idea de los peritos fue determinar si el Nissan sufrió daños, pero la asambleísta Cabezas aseguró que no se registran impactos de balas. Era un carro blindado, además. Era un carro blindado. No sé si era blindado, pero el hecho es nosotros sí lo sabemos, porque ella era asambleísta por Tungurahua, no siendo de Tungurahua, no tenía ni para pagar el arriendo, pero ahora tiene cualquier cantidad de propiedades luego de que fue asambleísta. La conocemos bien. Bueno, esos datos yo no tenía, pero lo que le quiero contar es de que para eso querían ellos la Administración de Justicia. Si le metieron preso al señor general Ruiz, que usted me dice, yo quisiera destacar una cosa importante, verá, que mucha gente no sabe y que vale la pena que, y si está alguien escuchando, algún pariente, amigo del señor general Ruiz, existe una regulación jurídica de la Constitución de la República del Ecuador, que está en la primera disposición transitoria, y por la cual él podría demandar incluso una indemnización y el derecho de repetición correspondiente. En esta disposición transitoria se establece ¿qué cosa? Se establece que tiene que haber la ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y en materia policial. Es el numeral 10º de la primera disposición transitoria. Allí se establece que en el plazo máximo de 360 días se aprobarán las siguientes leyes. 10º, la ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y policial. Perfecto. Eso dice la Constitución. Estamos en el año 2020, a 12 años de que se aprobó la Constitución de Montecristi el domingo 28 de septiembre del 2008. Y hasta ahora no existe, óigame, ni la ley penal ni la ley de procedimiento penal en materia militar y policial. Si la Constitución exigía que exista un código penal para Fuerzas Armadas y Policía y un código de procedimiento penal para los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas, es evidente que si hasta ahora no hay, no era legal el juicio que podían llevar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo, la disposición transitoria primera, numeral 10, ordenaba que debe haber la ley penal y la ley de procedimiento penal para los miembros de la policía y de Fuerzas Armadas. Y si hasta ahora no existe, ¿cómo le juzgaron, pues? Si no hay la ley que la Constitución ordenaba. Allí estaban violando, entre otros, el artículo 82 de la Constitución, la seguridad jurídica, la supremacía constitucional, artículo 424, la jerarquía de normas jurídicas contemplada en el artículo 425, el artículo 426, el hecho de que la Constitución es obligatoria para todas las instituciones, personas y autoridades. ¿Cómo le metieron preso si no hay el Código Penal, pues? Ni el Código de Procedimiento Penal. A ver, tengan la gentileza, explíqueme. Alguien dígame cómo pueden haberle metido preso a alguien que es miembro de la Policía Nacional si hasta ahora, año 2020, no lo ha, no existen esos códigos. El oficial de la policía
que estuvo detenido este señor general Ruiz, él podría solicitar ¿qué cosa? Que apliquen el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque allí se establece con absoluta claridad que el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe, dice allí claramente, en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos, pero además, en el inciso segundo dice, el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Y además dice, oirá esto, el Estado, en el siguiente inciso, el penúltimo inciso del numeral 9 del artículo 11 de la Constitución, el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuado, administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Doctor. Y mire, ahí puede demandar el derecho de repetición, que el Estado le pague a él la indemnización, porque no hay el Código Penal militar, ni el Código Penal policial, ni el Código de Procedimiento Penal ni militar ni policial, y por lo tanto apliquen el derecho de repetición y luego que el Estado pague, que le cobre a Correa. Claro que Correa no va a querer venir porque parece que llora hasta por el último centavo, luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Cooperación Económica de la Unión Europea dice que se ha llevado o se desapareció o se evaporó en la presidencia de él desde enero del 2007 hasta el mes de mayo del 2017 $70,000 millones que hasta ahora nadie absolutamente hace nada por recuperar. Ese es uno de los temas preocupantes, complicados. ¿Qué hacemos con esta justicia que no cambia? Porque los jueces fueron puestos por el correísmo y siguen allí. Y nos seguimos viendo la cara y seguimos viendo que no se recupera nada. Hoy nomás recuperaba la libertad del ministro Alexei Mosquera. Recordará usted que se hizo de $1 millón y que Correa decía que esos eran acuerdos entre privados. Pero no devolvió la plata pues hasta ahora. Pero ya recuperó la libertad. Después de 3 años, 5 meses se recuperó la libertad y el resto de la condena lo va a cumplir en la casa con toda tranquilidad, con grillete y con billete, ¿no? Y uno termina diciendo, bueno, ¿esto es justicia? A ver, yo quisiera que usted repare lo siguiente. 1, el correísmo está intacto. Tiene lo que es la administración de justicia. Tiene las fiscalías. Y no solo eso, tiene las leyes para la impunidad, pues. El Consejo Electoral, participación ciudadana. Tiene todo, perdóneme, y tiene la plata, pues. Mientras el Estado perece de necesidad, y con la colaboración del presidente Lenín Moreno, que no le ha hecho devolver un solo centavo. Este ciudadano que debe saber cuánto mismo se ha llevado, porque hay gente que dice que no se llevaron 70,000, sino siquiera 100,000 millones. Vale la pena aquí señalar qué hacemos, pues entonces. En el Consejo Nacional Electoral, recuerde usted lo siguiente, es necesario que la gente recuerde qué cosa, de que por ejemplo ellos tienen en el acuerdo correísmo, Partido Social Cristiano, ellos tienen la mayoría pues del Consejo Nacional Electoral. Ahí está la señora ex viceministra de Agricultura, Correa, presidiendo el Consejo Nacional Electoral. Ahí está la señora asambleísta del correísmo por la provincia de Cotopaxi, la doctora justamente Estela Acero, que también es parte de la mayoría, y allí está el candidato auspiciado por el Partido Social Cristiano, el ingeniero electrónico José Cabrera Zurita. Ellos tienen el control total de lo que significa el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué es lo que incluso es lo obvio que sucedería aquí en el Ecuador en febrero del año 2021? Lo más probable es que ellos decidan quién es el presidente, a quién le ungen. Ya vendrá seguramente el apagón y podrán bajar la información preacordada desde desde la nube, pues. Es decir,
Ellos tienen el total control justamente de lo que pasa en el país, y además les están haciendo trabajar ya las encuestadoras, están acondicionando psicológica e ideológicamente a que la masa diga, él mismo iba a ganar, pero además, ¿para qué? Para cubrirle y para que no haya un gobierno autónomo. Lo que ellos quieren es un gobierno que le proteja tanto a Correa como a Moreno, que le proteja las espaldas. Ahora entonces, se habla muchísimo de este señor Sonnenholzner, el vicepresidente, que dicen las encuestas, supuestamente, yo no sé dónde han hecho, que tiene el primer lugar de aceptación. Digo, ¿de quién? Pues, o sea, ni entre los correístas, ni entre los morenistas, creo yo. Peor entre el pueblo ecuatoriano. ¿Quién va a votar por él, pues? Bueno, pero ellos están trabajando. A ver, primero hay que recordar algo. A ver, en las encuestas, en el Ecuador no hay una sola encuestadora que sea institucional y que no dependa económicamente de los interesados. Es obvio de que la encuestadora va a dar los datos, se supone, que digamos, le hagan quedar bien al que le está financiando la encuesta, pues. No va a pagar la encuesta a una encuestadora, a alguien, o un partido, un movimiento, un gobierno, para que le haga quedar mal, pues tiene que decir que sí, que los resultados son halagadores y que a lo mejor está en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, es obvio de que tiene, pues digamos, las encuestadoras son las encargadas de difundir los supuestos resultados y además hacer aparecer que son encuestadoras independientes. Entonces hacen una especie de caja de resonancia con otros medios allegados al poder para tratar de convencer a la masa que fulano va a ganar. Y luego, con el proceso electoral fraudulento, pues sencillamente hacen la pantomima y proclaman al que ellos quieren, no al que el pueblo elige. Eso está demostrado, pues. Eso no ha sucedido ni sucederá. Y ellos siguen manejando el sistema electrónico trucado, siguen manejando lo que tiene que ver, ahora incluso es más grave. ¿Por qué? Porque ahora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, desde el día 13 del mes de mayo del 2019, mediante el decreto ejecutivo firmado por el señor licenciado Lenín Moreno, hacen del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, oficina de la Presidencia de la República, es decir, una oficina dependiente a órdenes de la Presidencia. ¿Para qué? Para que la información obviamente no pueda tener la libertad que disponía antes y para que no puedan comparar con los datos inflados del Consejo Nacional Electoral, pues. Ese es un hecho evidente, pero es que además necesitan hacer fraude, porque esa es una necesidad política de los que han manejado el país y lo han saqueado, porque es la garantía de la impunidad, de que no habrá un gobierno que le quiera fiscalizar, que no habrá un gobierno que le quiera hacer devolver el dinero, que no habrá un órgano legislativo independiente que realizará fiscalización, control político, que pueda contratar a una empresa para que haga el seguimiento de los dineros robados. Necesita cubrirse las espaldas el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno, pues no es que ha sido gobiernos de Santos. Además, ellos si tienen, digamos, la mayoría, digamos, y manejan el proceso electoral, es obvio de que van a seguir garantizando que las leyes para el saqueo sigan vigentes. Van a tener leyes para favorecer a los grupos de poder y para perjudicar y además expoliar a la gente más pobre. Aquí yo creo que es importante que la gente por eso medite. Si es que va a salir alguien de la misma dictadura electrónica que viene desde el año 2007 manejando la República, y ellos van a manejar el proceso electoral, y ellos van a hacer todo, es evidente que el pueblo ecuatoriano no va a mejorar sus condiciones de vida. Doctor, no van a... Sí, me queda una inquietud. ¿Cuál es la verdad de lo que pasa en el Consejo Electoral? Porque supuestamente uno de los jueces del contencioso electoral, el día sábado, toma la decisión de volver a la vida a los 4 movimientos correístas. Fernando Muñoz Benítez es el juez que falla a favor de devolverles la personería jurídica y la vida a los partidos políticos. Sin embargo, el día lunes, Ángel Torres, respondiendo a una demanda y a una consulta de Podemos, Ángel Torres también es juez contencioso electoral, él en cambio dice que no. Y uno termina en el aire, digo, bueno, ¿y a quién le creemos? ¿A Fernando Muñoz o a Ángel Torres?
¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, el Contralor? ¿Puede destituir a Tamaín y compañía luego de que no siguieron las recomendaciones de Contraloría? ¿Qué mismo va a pasar? A mí me parece que ahí está la jugada, la trampa bien hecha. ¿Por qué? Bien hecha, entre comillas. A ver, el Contralor pide que el Consejo Nacional Electoral declare sin lugar la legalización de 4 partidos. ¿Sí? El Consejo Nacional Electoral acepta. Pero en apelación, el Tribunal Contencioso Electoral, entiendo que en primera instancia tiene que resolver un juez y luego tiene que resolver el Pleno. Entonces, en lo que tiene que ver con la decisión del juez, el juez dice el Consejo Nacional Electoral se equivocó y por lo tanto esos partidos tienen todo el derecho para seguir viviendo. Es la decisión de él, digamos, a nivel del Tribunal de lo Contencioso Electoral. De Fernando Muñoz Benítez. Fernando Muñoz Benítez. Ya. ¿Cómo el señor Contralor le castiga, le sanciona o toma una decisión en base a la ley orgánica de la Contraloría en contra de los vocales del CNE si ellos se acataron? Acataron sabiendo de que luego viene la apelación, pues. Si está bien hecha o no está bien hecho, no digo que han actuado en derecho, está hábilmente sorteada la forma de evitar que le sancionen, pues. No tanto, porque el Contralor determina que se extinga estos partidos políticos y ellos lo que hacen es suspenderlos nada más. Ya, exactamente. Justo para dar ahí, oportunidad ya, a la claro. apelación. Ya, pero yo le hago una pregunta. Y bueno, cualquier decisión que tome el Consejo Nacional Electoral puede ser motivo de apelación. Es verdad, usted tiene toda la razón cuando dice no es que acataron, suspendieron y le dieron unos días para tratar. Pero es evidente de que allí el problema es otro, distinto. A ver, uno, ¿de dónde el partido número 5, el del señor Spinelli, ¿sí?, va a tener las 200,000 firmas que se requieren para legalización? Lo más lógico es lo siguiente: ¿por qué no publican? Publiquen los nombres de los militantes, pues. Claro. Entonces allí sí, lo que va a haber es que los ciudadanos van a encontrar que ellos no son afiliados, que nunca han presentado las firmas de esos partidos. Explíqueme, por favor, cómo es que en el Ecuador existen 283 partidos políticos reconocidos, de los cuales entiendo que hay 23 que son de carácter nacional. Si cada uno requiere alrededor de 192,000 firmas, póngale 200,000, redondeemos, porque todo el mundo presenta más de las que son exactamente necesarias. Entonces, multipliquemos 200,000 por 23 partidos. Estamos hablando de 4,600,000 personas que han firmado como militantes, como miembros de movimientos y de partidos políticos. 4,600,000 en 23 partidos nacionales. Pero existen 283 que son los totalmente aprobados. Por lo tanto, sobran, restando los 23, 260 partidos y movimientos, pues. Y como sobran 260 partidos, ahora no sé cuántos firmantes habrá en cada uno de ellos. Y entiendo que tienen en trámite como 85, 87 nuevos partidos y movimientos. Da la impresión que el Ecuador sería el único país del planeta donde el número de afiliados, el número de militantes es mayor al del número de los mayores de 16 años, pues. Entonces lo más lógico es que se publiquen, pues, señores, publiquemos los nombres de todos los ciudadanos que están afiliados. O por lo menos rehabiliten la posibilidad de que la persona por línea pueda consultar si está o no está afiliado a X, Y o Z partido político, por lo menos eso, ¿no? Es que no van a hacer eso por una razón muy simple, porque hay el comentario de mucha gente, no poca gente, de miembros que actúan en la política, observadores de la política, ciudadanos que están persuadidos. Ellos comentan y opinan lo siguiente: usted sabe que en el año 2010, a petición de Rafael Correa, cuando era director del Registro Civil, el ingeniero electrónico Paulo Rodríguez Molina, él convocó precisamente a que se hizo un concurso para digitalizar la copia de las firmas, las copias de las
rúbricas y las copias de las huellas dactilares de todos los ecuatorianos. Entonces ellos tienen las copias de todos los ecuatorianos. Y entonces hay gente que sostiene que podía alguien conseguir, por ejemplo, que le den legalizando un movimiento partido con las firmas incluidas. ¿Las firmas cuáles son? Las del banco de firmas que tenían desde el año 2010, pues. Recuerde, yo alguna vez comenté que justamente lo que sucedió fue que recuerden, en el año 2010 hubo un concurso. En ese concurso, quiero recordar, participó la Escuela Politécnica del Litoral. Y la Escuela Politécnica del Litoral, a través de una demanda que hizo el doctor Moisés Tagle Galárraga como rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y que era procurador de un grupo de egresados de la Politécnica del Litoral que se llamaba Consorcio Ecuatoriano de Procesos Digitales y Documentos, CEPRODID, participan en el concurso ellos. Y ellos dicen que les roban el concurso y presentan la acción de protección número 1056, que se tramitó en las Cortes de Guayaquil. Y quiero que recordemos algo adicional. Esta demanda, dando cuenta del fraude, recuerde usted que la firma del rector de la Politécnica del Litoral, pues, Moisés Tagle Galárraga, como procurador tanto de la Politécnica como del Consorcio Ecuatoriano de Procesos Digitales y Documentos, y firma con él el doctor Miguel Bajaña Triviño, y demandan impugnando, y resulta que la firma que participó se llama Controsa, Controles Sociedad Anónima, que tiene domicilio teóricamente en Montevideo. Ellos ganan el concurso, mientras los de la Politécnica se demoraron en un trámite tecnológico 3-4 horas, el otro se demoró 2 días. Pero además ellos denuncian en el punto 4.2 de la demanda, dice, vale hacer notar al juez que la ganadora, ponen entre comillas, en el formulario 13 de los pliegos de la propuesta incluye la experiencia de la empresa Digital Team, que no tenía nada que ver teóricamente pues con la empresa Controles Sociedad Anónima de Montevideo. Y ese puntaje, ¿sí?, es la que certifica y les hacen valer como parte de la experiencia y del puntaje de Controsa. Yo quiero que recordemos que en Diario El Universo, del martes 1 de marzo del 2011, en la página primera de la sección Gran Guayaquil, allí ya se da cuenta de que hay 96 millones de firmas. ¿Quiénes son los que tenían el banco de firmas con los que podían legalizar 1, 10, 100, 200 o 300 partidos? Eso tenía el registro civil, que es el que llamó al concurso a petición del señor presidente de la República, y ese concurso justamente era de la Dirección General del Registro Civil y Cedulación, el número DGDO-2010-323, convocado por el señor ingeniero Paulo Rodríguez Molina, y que proclamó el resultado el día 4 de octubre del 2010, pero que con fecha julio 12 del 2010 pidieron justamente las propuestas, entre otras, a la Politécnica Nacional, a la Politécnica del Litoral. ¿A qué quiero ir? A que ellos tienen todas las firmas de todos los ecuatorianos. ¿Por qué no se investiga, por ejemplo, cuál es la situación económica de los que tienen a su cargo la legalización de los partidos, pues, de los que dieron el visto bueno para los 283 partidos? A ver, hagan el favor, tengan la fineza de decir quiénes eran los que estaban legalizando los partidos. Ese era un escándalo 1000 veces peor que el de las credenciales de los que tenían algún nivel de discapacidad, porque podría ahí sí demostrarse con absoluta claridad de que todos los partidos políticos, o muchos, para no decir todos, sí, han sido legalizados mediante este procedimiento, porque tienen las copias de las firmas, las copias de las rúbricas, las copias de las huellas dactilares de todos los ecuatorianos. Incluso hay un certificado que dio con fecha 1 de agosto del 2012, mediante el oficio
692 de la Dirección General de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, que lo firmó, quiero recordar, el señor Jorge Mario Montaño Prado, en la que él da cuenta ya de que han reunido 82 millones de los documentos del registro civil. Entonces ellos tienen las copias de las firmas. Con las copias de las firmas, creo yo que le dieron un partido al señor Espinel, claro. Y no solamente, a lo mejor... Al señor Mendoza también, pues recuerde usted. Por supuesto, y le dieron al presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Y tienen ellos una cantidad de partidos y movimientos de recambio. Es decir, ellos han hecho lo que les da la gana. Pero yo le haría una pregunta, pues mire, y que los distinguidos radio oyentes también reflexionen. ¿Qué pasaría el momento que la mayoría de ecuatorianos, o muchos de ellos, están militando en 1, 2, 3 o 4 partidos políticos sin jamás haber presentado ellos su adhesión ni haber firmado ser militantes de un partido? ¿Qué pasaría? ¿Sería correcto llevar adelante las elecciones si eso pasa? No, no sería correcto. Pero además, sabiendo que incluso la conformación del Consejo Nacional Electoral es absolutamente inconstitucional, pues, claro, porque viola el artículo 210, numeral 3º, y eso lo sabían los señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ellos lo sabían, y a pesar que lo sabían, ellos les nombraron, porque era parte del acuerdo entre el Partido Social Cristiano con los correístas y con el gobierno de Moreno, pues. No es que el señor presidente no sabía lo que estaban haciendo. El gobierno de él fue el que nombró a las 7 ternas, acuérdese. ¿Quién mandó las ternas? El licenciado Lenín Moreno. ¿Quiénes eran los que fueron elegidos? Los miembros de esas ternas, entre los cuales habían gente cercana a posiciones del Partido Social Cristiano y a posiciones del propio correísmo. ¿Quiénes nombraron a este Consejo Nacional Electoral que dirige la doctora Diana Tamaín y que era parte del anterior Consejo Nacional Electoral que presidía Gustavo Vega? Eso lo hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que presidía el doctor Julio César Trujillo, pues. Es decir, lo que hicieron es dejarles a todos en los puestos de control y el correísmo está intacto. Pero más grave aún, en estos días Diana Tamaín ha estado contratando correístas para entregarles la función de ser ellos los jefes del proceso electoral. Es como poner al ratón a cuidar el queso. Por eso es que Correa dice que él puede ser elegido, pues. Pero yo entiendo que hay un acuerdo con los social cristianos. El acuerdo, a mi modo de ver, es que en el 2021 quien pone presidente son ellos. Entonces, claro, si ellos van a ir con Sonnenholzer, será el presidente Sonnenholzer, probablemente. Porque ellos no van a aceptar el Consejo Nacional Electoral. No va a querer aceptar que se haga el conteo de las papeletas de inmediatamente. Desde las juntas electorales se difunda la información, porque ellos tienen necesidad de manejar electrónicamente. Sin embargo, doctor, hoy la Comisión Nacional Anticorrupción anuncia un seguimiento y una veeduría especial a las próximas elecciones porque no confían en el Consejo Nacional Electoral y porque dicen que no tiene ninguna credibilidad, y eso es una verdad, pues. Pero el Consejo Nacional, a ver, la Comisión Nacional Anticorrupción es una comisión de ciudadanos con buena voluntad. Nada más. Nada más. No tiene el soporte jurídico, no tiene institucionalidad, no tiene respaldo legal, no ha sido aprobado nunca por ninguna ley, porque además las leyes hacen en la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional ahora, desde el 2017 hasta el 2021, los miembros de la mayoría de esa Asamblea, de los 137, son 74 elegidos por el economista Rafael Correa. ¿En base a qué cosa? En base justamente a lo que significa el padrón electoral inflado, pues. Recordemos que en el año 2017, que es cuando eligieron a los asambleístas, ellos no le van a dar paso nunca a que se legalice la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Con qué atribución le van a dar? Ninguna. Y entonces, yo quiero que la gente recuerde, pues, a ver,
¿Cuántos votantes fantasmas habían en el 2017? Aparte del apagón y todo. Primero, el que presidía el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, era el doctor Juan Pablo Pozo, al que le condecoró el presidente Rafael Correa por los servicios prestados. Le puso una medalla de oro en el pecho y encima de eso hicieron el trámite para que vaya de asesor de los sistemas electorales de América y es asesor de la Organización de los Estados Americanos gracias a los contactos del propio presidente Correa. Recuerde usted que en la provincia, vale la pena señalar, por ejemplo, de Tungurahua, allí habían 65.313 votantes fantasmas en el 2017. ¿Por qué? Porque mientras, yo tengo aquí la copia, el certificado de la población habilitada de acuerdo al INEC, eran 396.733 votantes mayores de 16 años. Pero eso de acuerdo al INEC. En cambio, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, ellos dijeron que no son los 396.000, sino que son 467.046. Aquí está todo documentado. Mire, en la provincia del Guayas, quiero recordar, allí estaban, votantes fantasmas, 283.715 votantes fantasmas, porque mientras el INEC dijo que habían 2.855.984 votantes del INEC, el Consejo Nacional Electoral dijo que no son los 2.855.000, sino que son 3.139.699 votantes. En la provincia de Pichincha, quiero que recordemos, allí inflaron en 250.783 votantes, mientras en Guayas eran 283.000, en Pichincha eran 250.000. ¿Por qué? Porque mientras el INEC decía el número de ecuatorianos mayores de 16 años son 2.117.377, en cambio el Consejo Nacional Electoral dijo que eran 2.368.160. En la provincia de Manabí, vale la pena recordar, inflaron en 181.714 votantes fantasmas. En la provincia de La Suay inflaron en 103.188 votantes fantasmas. En la provincia de Chimborazo, que oye mucha gente esta radio, recordemos, habían 85.621 votantes fantasmas, porque mientras el INEC decía que en Chimborazo son 337.207 votantes, el CNE dijo que eran 422.828 personas, y así podríamos demostrarlo. Todas las provincias del Ecuador, en todo lado inflaron. Además, ahora ya no publican, pues antes acuérdense que publicaban justamente los miembros de cada uno de los votantes, hombres, votantes, mujeres, en cada una de las juntas electorales de todo el país. Ahora ya no publican. ¿Cómo van a publicar si asoma el nombre del tío que murió hace 30 años, o del primo que ya está hace 20 años fuera, o está viviendo en Australia, caramba, hace 30 años, fulano, sutano, y están los abuelos y las abuelas, y está todo el mundo, y entonces ellos no se van a jugar el escándalo de que los muertos van a votar? Pero sí vale la pena recordar que, por ejemplo, en un muestreo que hizo gente de la Sociedad Patriótica en el año 2013, me parece, ¿qué es lo que encontraron ellos? Ellos encontraron, por ejemplo, más de 10.000 votantes en un muestreo, no era todo. En un muestreo cogieron una parte del padrón y se pusieron a averiguar. Y encontraron, esto es lo curioso, ¿sí?, que habían más de 10.000 personas que tenían más de 100 y hasta de 170 años. En la provincia de La Suay había un señor que votó en las elecciones del 2013, y entiendo que también a lo mejor pudo votar en el 2017, pero que nació el día 9 de febrero de 1843, antes que Eloy Alfaro tenga un año de edad. Eloy Alfaro nació en junio del año 1842. Él nació, esta persona, en febrero de 1843.
y habían otras gentes, no solo de la SUAY, de Manabí y de todo lado del país. ¿Y por qué estaban ellos votando? Porque ellos sí estaban cedulados, porque habían vivido más de 70 años o más de 60 años y constaban como, personas que se registraron en el registro civil a partir del año 1901. Entonces, claro, habiendo nacido en 1843, ellos no tenían problema de aparecer porque su registro como ciudadanos estaba cuando ya había el registro civil. Pero tendrían 177 años, pues. Pero por supuesto, pues el Ecuador es el país de los Matusalenes. Pero ¿por qué les pusieron a los más viejos en el padrón electoral? Porque pensaron que nadie iba a reclamar, porque como ya tenían 160, 150, 170 años, eran personas absolutamente desconocidas. Pero no solo eso, encontraron que había más de 500,000 cédulas que no estaban asignadas y que se supone asignaron en el momento del proceso electoral, pues. Recuerde que incluso con todos estos procedimientos, según el testimonio que está en las redes del doctor Eduardo Mangas, esposo de la señora María Fernanda Espinosa, él dice, no ganamos ni la primera ni la segunda vuelta con Lenín Moreno. Y entonces, ¿cómo es que está de presidente de la República el que no ganó las elecciones ni la primera ni la segunda vuelta? Ganó la tercera vuelta, ganó la cuarta vuelta. ¿Y cómo es que los que van a elegir justamente presidente de la República son las personas de quienes están hoy dirigiendo el Ecuador, aunque no fueron elegidos? ¿De qué legitimidad estamos hablando? Cuando es obvio, es notorio de que no fueron electos. Es decir, no estamos con autoridades legítimas en el Ecuador, pues. Ese es el problema central que la gente tiene que también meditar y reflexionar. ¿Cómo es que estos caballeros están, dirigiendo la República si no fueron electos? Además de eso, están violando lo que dice la Constitución en el artículo primero, pues. El primer artículo de la Constitución, inciso segundo, dice que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público. Óigame, y claro, con la participación directa del pueblo, pues, conforme está prevista en la Constitución. A ver, tengan la gentileza de explicarme. Esto es lo que hay que preguntarles a estos jóvenes. Si hay un gobierno no legítimo, pero que la oligarquía la aceptó encantada. ¿Por qué? Porque ese gobierno iba a seguir en la misma línea de su predecesor, del señor economista Rafael Correa, exonerando de impuestos y de obligaciones a la gente de las cámaras, jodiendo la vida a la gente del pueblo. Entonces, mire usted, ¿vivimos en democracia o vivimos en dictadura? El gobierno democrático es el que es elegido, el que es designado limpiamente por el pueblo en las urnas. En cambio, una dictadura es el régimen que se entarama sobre la sociedad, pues, en contra de lo que es la voluntad del pueblo, en contra de los sentimientos del pueblo. Y que pretende perpetuarse, además. Y que pretende perpetuarse, y eso es lo que nos preocupa. Doctor, el tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo. Ya nos pasamos 15 minutos, siempre es muy grato conversar con usted, pero tendremos que seguir esta conversación el próximo día jueves. Muchísimas gracias, como siempre. Le envío un enorme abrazo y qué bueno poder reflexionar con usted sobre todos estos temas para que la gente entienda que no estamos eligiendo nosotros, sino que nos están dando eligiendo. El pueblo nunca elige y le dicen al pueblo, le sacan en cara. Y le dicen, el pueblo no sabe elegir. El pueblo mismo vota por los verdugos. No es cierto, el pueblo no es masoquista. Y dicen además, el pueblo merece los presidentes y los mandatarios que tiene. Mentira, todos son elegidos con fraude, fraude sobre fraude. Hacen votar hasta los muertos, inflan los padrones, utilizan el sistema electrónico con el cual pueden manipular. Y un candidato que no tenga sino 1, 2, 3% o 5, 10%, le hacen que no baje, por ejemplo, de 60, 50% de la votación, y candidatos que en cambio tienen apoyo del pueblo, que pueden tener 60, 70, el momento que está programado, él no asoma ni con el 1, ni con el 2, ni el 3%. Todo es una farsa,
una falsedad absoluta. ¿Por qué no publican los nombres de los afiliados? Pues, a ver, ¿quiénes son los que se afiliaron en los 283 partidos y movimientos que dicen que ya hay? Y que los 80 y pico que ya están en trámite de legalización. ¿Por qué no presentan eso? ¿Por qué no permiten eso? ¿Y por qué los que están gobernando a espaldas del pueblo, sin haber sido elegidos por el pueblo, van a elegir el gobierno que les tome la posta para protegerle las espaldas, para garantizar la impunidad y para no hacerles devolver un solo centavo? Y el pueblo, evidentemente, como no tiene información adecuada, porque yo quiero decirle algo, yo estoy seguro absolutamente que un programa como este difícilmente hay en las radios del Ecuador, porque no permiten que la información salga. Pues acá se cumple lo que decía Bolívar: más que por la fuerza, nos domina por el engaño, y porque además hay objetivos centrales con el fraude. Pues si no hacen fraude, ¿cómo le dan continuidad a la dictadura electrónica para seguir saqueando al país? ¿Cómo encubren todas las irregularidades y los robos anteriores y la quema de la Contraloría y los robos y los nuevos ricos y todo lo que les da la gana, lo que han hecho llevándose el dinero a no solamente a los paraísos fiscales de Estados Unidos? Miren, en Estados Unidos están enjuiciando a ecuatorianos que se han robado, pero se están quedando ellos con la plata de que se robaron de aquí. Pues, ¿cómo, de qué manera, si no hay fraude, van a mantener todo el andamiaje jurídico y político de la opresión social en contra del pueblo ecuatoriano? ¿Cómo consolidan un Estado fascista para el control policial y represivo absoluto de toda la población? ¿Cómo culminan el proceso de colapso institucional que han planificado y que va a desembocar, porque ese es el plan de los globalizadores, un Estado fallido que no pueda garantizar ni la vida normal, ni el trabajo, ni las garantías de los ciudadanos de la sociedad? Han destruido el sistema educativo, de salud, de la seguridad social, de la administración de justicia, el funcionamiento de la burocracia. Hay un acoso laboral, han degradado la seguridad social, han pretendido además desnacionalizar a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo les controla usted a los mecanismos que tienen para el acoso a los ciudadanos a través del SRI, a través de determinados mecanismos del IES, al margen de los trabajadores y los jubilados que son los dueños? ¿Cómo se garantiza la protección de la sociedad en una república donde el pueblo está secuestrado? Esto es importante. ¿Cómo va el pueblo a recuperar los 70.000 millones de dólares que se robaron según el BID y la Organización de la Cooperación Económica, conforme está publicado en el diario La Hora del jueves 4 de octubre del 2018? ¿Quién va a reponer los 27.659 millones de dólares desaparecidos, evaporados del IES, y que está publicado el día 19 de mayo en Diario El Comercio, por declaración del propio gerente del BIES? ¿Cómo se va a recuperar el patrimonio social y nacional que se ha robado? ¿Quién va a cambiar autoridades que están haciendo en este país verdaderas cosas incomprensibles? Ni siquiera hay cómo comprar en el Ecuador, óigame, ni siquiera una aspirina de niño, cuando los médicos italianos, los médicos norteamericanos dicen que la mejor manera de evitar que les dé un trombo, que se coagule la sangre, es pegándose una aspirina. Pero no permiten que la gente se pegue una aspirina, y tampoco quieren permitir que la gente se cure con un remedio que está curando en todo el mundo, que es el dióxido de cloro, de este biofísico alemán, Andreas Kalker. ¿Por qué prohíben? Está prohibido comercializar, según dicen las autoridades, de esta cosa, pero está permitido llevar 2 gramos de cocaína, 2 gramos de heroína, 10 gramos de marihuana. Es decir, la droga está permitida, y curar a la gente no lo permiten, y no quieren hacer caso ni siquiera la autoridad moral de pastores evangélicos y de 10 obispos del Ecuador, que se pronuncian y dicen: señores, utilicen el dióxido de cloro, que es lo único que va a salvar la vida de la gente. No quieren, están buscando que la gente fallezca. Pues no hay otra explicación. ¿Cómo puede ser esto? Aquí tenemos gente inhumana que está manejando la república. Por favor, salgan los que nos están oyendo a cualquier botica. Pregunten si existe aspirinas. Dicen no. Yo he preguntado, porque me han mandado a pedir de todos lados: consigue una aspirina. Uno va a todas las boticas y ¿sabe qué? Hace 7 semanas que no se vende aspirina en el Ecuador. Cuando en Estados Unidos la Universidad de Miami y las autoridades de la Florida
dicen que tienen que tomar la aspirina en el caso de quienes no toman el dióxido de cloro. ¿Para qué? Para que no se coagule la sangre. Y en el Ecuador dicen están incrementándose el número de enfermos. Así, ¿y por qué no les dan las facilidades para que se curen? Hay más de 3.000 personas curadas con el dióxido en Santo Domingo, y el obispo de Santo Domingo les dice, tomen esto porque no hay otra salida. Y claro, hacen campañas de desprestigio, de atemorizamiento, de crear pánico. ¿Qué están queriendo? ¿Que la gente se muera o que la gente no trabaje? ¿Para qué? Para que la quiebra del país se produzca y que la economía nacional, con el colapso económico, ante la carencia de trabajo, ante la ausencia de impuestos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedir créditos ¿a quién? A los organismos multilaterales que manejan las 9 familias que controlan la economía mundial, y estas empresas, y estos créditos luego van a tratar de que el país pague entregando el patrimonio social y nacional. Estos son planes tenebrosos. Así es, mi querido doctor. Muchas gracias. Siempre es un placer conversar con usted. Un abrazo enorme. Mejor. Este es colosal. Por su bondad. Este es colosal. La que sí le dice la verdad.